unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea que cada vez que estemos leyendo la Escritura, durante el mensaje donde dice solícitos, usted va a leer, esfuércense. ¿Estamos claros? Cada vez que yo vaya a leer este texto, como usted lo tiene allí en la versión que siempre estamos usando, la Reina Valera, pero vamos a cambiar esta palabra solícitos y vamos a leer esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Solamente ese texto se lo voy a leer en la otra versión. Si a mí se me olvida, ustedes van a decir esfuércense, ¿ok? Bueno, allí dice la Escritura que el apóstol habla acerca de que hay un solo Espíritu, hay un solo Dios y hay un solo Señor. Es una aclamación de fe en la palabra, en Cristo, en ese Dios maravilloso, en el Dios de Israel, como lo habla la Escritura, como lo dice la Escritura del nombramiento del Dios de Israel. Habla de un solo Señor. Es decir, que ese solo Señor es el solo Dios al cual nosotros adoramos. Y es el Padre de todos, como el texto que leímos, que es el todo y en todos. Entonces, allí la Escritura dice que primero hay, en el primer texto dice que primero hay un solo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo que habla allí el apóstol Pablo? ¿Dónde está el cuerpo? A ver. La iglesia. Hay un solo cuerpo. No hay varios cuerpos. Allí el apóstol no habla de varios cuerpos, habla de un solo cuerpo. ¿Y por qué habla el apóstol Pablo de un solo cuerpo? Porque la Escritura dice que hay un solo espíritu. Y el cuerpo es único. El cuerpo que habla allí el apóstol Pablo es único y ese cuerpo es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos ese cuerpo que reúne a creyentes, nos reunió a nosotros, a creyentes tanto judíos como gentiles, porque antes de la cruz solamente los judíos, ellos pensaban que le pertenecían solamente ellos a Dios, pero Cristo en la cruz juntó todas las cosas para unir un solo cuerpo. Y en ese cuerpo estamos nosotros también, los gentiles. Hizo una sola unidad, y esa sola unidad se debe a su único espíritu, que habla allí el apóstol, que mora en ella. Ese espíritu mora en ella. ¿Quién es ella? La iglesia de Cristo. Y el espíritu mora en ella para animar la iglesia. ¿Qué hizo el espíritu en esta mañana con la iglesia? La animó a tal punto que hasta los niños están aquí en esta mañana. Animó a su familia, animó a sus padres. El Espíritu Santo en esta mañana, diga conmigo, levante sus manos y diga: el Espíritu en este día me animó para ser edificado. Usted está aquí en esta mañana para ser edificado con la palabra. A través de su espíritu Él está ministrando a su cuerpo, que es la iglesia. Y el apóstol Pablo sigue afirmando allí y dice que en el verso 5 que todos, o sea, la iglesia, fuimos bautizados por un solo espíritu. Fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir, ¿qué? El cuerpo de Cristo. Ya sean judíos, ya sean gentiles, ya sean esclavos, ya sean libres. Entonces, fuimos bautizados fue para eso, para constituir un solo cuerpo. Porque el Padre tiene un solo Hijo.
¿Cuántos hijos usted ha conocido que tiene el Padre Eterno? Uno solo. Tiene un solo hijo, que es Cristo y la iglesia. O sea que Cristo y la iglesia, que somos nosotros, es el Hijo del Padre Eterno. ¿Estamos claros en lo que estamos hablando en esta mañana? Ok. Y el Espíritu, dice allí la palabra, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Padre. Somos hijos de Él, que le pertenecemos a Él. Porque el Hijo que habla allí el apóstol Pablo en esta carta de Efesios no se trata solamente de Jesucristo, de uno solo, de un solo individuo, sino se trata de un hijo corporativo que es la iglesia. Aquí en esta mañana estamos reunidos de una manera corporativa, amén, y estamos siendo ministrados los unos por los otros desde temprano. Estamos siendo ministrados en la palabra de Dios, estamos ministrando a Dios y estamos dando alabanzas a Dios como ese hijo corporativo que somos, por el Espíritu que habita en nosotros, en la iglesia, en su pueblo. Y dice allí la Escritura que somos uno con Él. Por eso el Señor les decía a los discípulos: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Allí el apóstol Pablo en el verso 2 del capítulo 4 habla acerca de la humildad y dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea que una de las cosas que debe de mantener unido al cuerpo de Cristo es la humildad. Si mantenemos la humildad y la mansedumbre, hermanos, podemos soportarnos. Porque de repente algún hermano te dice alguna cosa que te incomoda y tú quieres agarrar y torcerle el cuello, pero dice la palabra que la humildad que hay dentro de ti y la mansedumbre, entonces vas a ser tolerante y lo vas a soportar. Así nos vamos a soportar los unos a los otros, porque el apóstol Pablo lo establece allí. No significa que en ningún momento nosotros nos vamos a enojar, no nos vamos a disgustar. Claro que todas esas cosas pues que suceden, en momentos suceden. Cuando nos decimos cosas desagradables o cuando tenemos actitudes incorrectas, suceden ciertas cosas en el organismo que provoca decirle a la otra persona unas cuantas cosas. ¿O no le ha pasado a usted eso? A nadie le ha pasado. Esta es una iglesia santa, 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 3 veces santa. Gloria a Dios por eso. Entonces nosotros seguimos, hermanos, muchas veces seguimos viviendo como si no fuésemos hijos de Dios, como si no formásemos parte de ese cuerpo que Cristo compró en la cruz. Muchas veces manifestamos actitudes y no las controlamos, sino que seguimos manifestando actitudes incorrectas con el hermano, con la familia, bueno, y seguimos haciendo cosas. Y manifestamos un espíritu muchas veces de orfandad, parece que fuéramos huérfanos y que estuviésemos aislados. Y nosotros debemos de reconocer que no somos huérfanos, sino que tenemos un Padre eterno que nos ama, a tal punto que envió a su Hijo para que nosotros entendiéramos que somos hijos de Él, y que el Espíritu de Dios pues es el que nos transmite a nosotros ese testimonio. El Espíritu de Dios nos transmite a nosotros como cuerpo el testimonio de que somos de Él y de que somos sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos saben que son sus hijos y que le pertenecen a Él? Le pertenecemos a nuestro Dios, hermanos. Y no puede haber en nosotros en ningún momento ningún espíritu de temor. Usted no puede tener ningún espíritu de temor, no puede dejarse tomar en ningún momento por el temor y decir, bueno, a mí nadie me quiere, a mí nadie me saluda, hoy vine a participar de la edificación del cuerpo y nadie me tomó en cuenta, nadie me miró, nadie me dio la mano.
Es un momento. Dele la mano al que tiene a su lado si no se la ha estrechado, si no lo ha saludado, para que no diga que hoy nadie lo tomó en cuenta. Porque usted es el hijo corporativo y debe de participar de esa comunión tan extraordinaria y tan maravillosa. Por eso es que debemos de erradicar de nuestra vida todo pensamiento que nos quiera invadir, todo sentimiento que sea errado y contrario a la palabra. Nosotros debemos de erradicarlo por completo y debemos de ser humildes. Si vienes a este lugar y no te saludó el pastor, usted puede venir y saludarlo, porque es más fácil que usted venga y salude al pastor, que el pastor vaya y lo salude a todos ustedes. ¿No es más fácil? Es más fácil que ustedes vengan acá y me saluden y yo les doy la mano rapidito, los toco, que yo me mueva y comience a saludarlos a todos. Vamos a perder más tiempo, o sea, vamos a invertir más tiempo en eso. Y es por eso que debemos de entender el llamado que Dios nos ha hecho. El Señor nos ha hecho un llamado a participar de un ministerio que es del Espíritu. Este ministerio, hermanos, que nosotros participamos es totalmente espiritual, es celestial, es divino. No tiene que ver nada con nada de las cosas terrenales ni con nada de las cosas que invaden muchas veces nuestros pensamientos. Y sigue diciendo allí el apóstol en el verso 4, que fuimos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, que hay una sola esperanza. No hay más esperanza. Una sola esperanza que pertenece a la vocación a la cual hemos sido llamados. ¿Y esa vocación cuál es? Esa vocación es que usted es hijo. Y que debemos de reconocer en todo tiempo que Él nos ha llamado a nosotros, nos ha llamado para que seamos sus hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Cómo tratan ustedes a sus hijos? De la mejor manera, y quieren ustedes darle a sus hijos lo mejor. Entonces el Señor nos ha llamado a nosotros para que seamos pues sus hijos y para que tengamos, dice allí el apóstol en el verso 4 y 5, una sola fe, para que tengamos un solo bautismo. ¿Por qué? Porque hay un solo Señor que se llama Jesucristo, en quien nosotros hemos creído. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados en Él? A todos, hermanos, entonces se nos ha impartido esa fe y debemos de mantenerla. Una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. Y por eso es que nosotros tenemos una esperanza de que anhelamos, tenemos una esperanza y nosotros como hijos de Él anhelamos la venida de Jesucristo. ¿Cuántos anhelan la venida de Jesucristo? Y por eso es que allí el apóstol habla de una sola familia que reúne a todos. Esa sola familia reúne a todos. ¿Y quién es todos? Pues es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo y su Hijo. Una familia que reúne a todos. Porque hay un solo Dios y hay un solo Padre. Dice allí la Escritura que está por encima de todos. Y por medio de Él, nosotros fuimos hechos sus hijos. Por medio de Él fuimos hechos la iglesia de Cristo y fuimos redimidos. Fue por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea que ahora nosotros podemos decir que tenemos un único Padre. Cuando usted escuche por allí a alguien que dice, no, yo voy a pedir a mi Dios, debemos de estar pendientes cuál es ese Dios que esa persona va a pedir, porque nosotros pedimos a nuestro Dios que es nuestro Padre, y es el único Padre que existe, un Padre único. No tenemos dos padres ni tres padres, no hay muchos padres, en el cuerpo no hay muchos padres, hay un solo Padre que habla allí la Escritura y una sola familia redimida por la sangre de Cristo y un único Señor. ¿Cómo se llama ese único Señor que
que ha creado en nosotros esa fe y esa esperanza y nos ha dado ese bautismo, se llama Jesucristo, que es el único Espíritu, el cual está en la iglesia. Y ese único Espíritu, pues, mora en su cuerpo, y ese cuerpo fue creado única y exclusivamente para que more el único Espíritu de Dios. Amén. Quiere decir que cuando a alguien le pasa alguna cosa, todos, hermanos, nos dolemos porque somos una sola familia y porque somos un solo cuerpo. Cuando a alguien en la familia le pasa algo, ¿cómo nos sentimos? Muchas veces, hermanos, estamos entristecidos o empezamos a orar y a clamar a ese único Padre para que nos ayude, para que nos dé la fuerza que necesitamos, para que fortalezca a ese miembro de la familia que está en alguna situación difícil. Entonces todos nos dolemos porque ese es el cuerpo de Cristo y esa es la familia de Cristo. Y por eso es que el apóstol Pablo allí afirma que hay una sola familia, que hay una sola fe y que debemos de tener siempre es una misma esperanza. ¿Por qué? Porque todos amamos a un solo Dios y amamos a un solo Padre. O sea, esto significa que la iglesia no puede ser multiplicada. En la tierra, en esta tierra no pueden haber varias iglesias. ¿Cuántas iglesias tienen que haber? Una sola, que es la iglesia de Jesucristo. No se pueden multiplicar tampoco los dioses. Este clama a un Dios, el otro clama a otro Dios y el otro clama a otro Dios. No, hay un solo Dios, que es el Dios que creó el cuerpo. El Dios que creó el cuerpo, ese es el Dios al cual nosotros estamos entonces amando, adorando, porque sabemos que su Espíritu mora dentro de nosotros. O sea, que es una unidad que habla allí el apóstol Pablo, que es inviolable. Levante sus manos y diga: la unidad del cuerpo de Cristo es inviolable. Debemos de mantener eso, hermanos, en nuestra mente siempre, que es inviolable la unidad. ¿Y cuántas veces escuchamos a la iglesia como parte del cuerpo de Cristo orando por la unidad? ¿Usted ha escuchado eso en algún momento? ¿A alguien orando por la unidad? Pero parece entonces contradictorio, porque si allí el apóstol Pablo nos dice que tenemos un solo Dios y que hay un solo cuerpo, quiere decir que es una sola familia, la unidad es inviolable. Es inviolable esa unidad. O sea, que el apóstol Pablo nos quiere decir en otras palabras que ese cuerpo es indestructible. ¿Quién puede destruir el cuerpo de Cristo? ¿Podrá alguien destruirlo? El enemigo, hermano, no lo puede destruir, porque es su cuerpo y el Espíritu mora en él. Si el Espíritu de Dios mora en el cuerpo, pues es indestructible esa unidad, porque está hablando acerca de Dios mismo. Muchas veces nosotros escuchamos hablar de iglesias que están separadas, una por aquí, otra por allá, y no hace mucho estaba escuchando de un miembro del cuerpo de Cristo que decía: no, este pastor no le habla al pastor de aquella iglesia. Hermano, no, lo estoy hablando de algo que ocurrió en otro país, que ocurrió en África, que ocurrió en otro lugar lejano. Le estoy hablando de un lugar cercano. Y estaba yo por allí visitando una iglesia donde estábamos ministrando la palabra, y entonces alguien nos dijo: no, esta iglesia no se comunica con aquella, y el pastor no le habla al otro pastor. ¿Qué le parece a usted? Pero el apóstol afirma allí que es inviolable la unidad. Eso, hermanos, no puede suceder. Muchas veces no tienen comunión los hermanos unos con los otros. Y Cristo no viene a buscar diferentes iglesias. Cristo viene de hecho, el Espíritu mora es en el cuerpo de Él y en el cuerpo que le pertenece a Él.
Por eso es que necesitamos alinearnos completamente a lo que está en la palabra. Cuando alguien te diga, no, yo soy de tal o cual denominación, usted le dice, no, yo no soy de ninguna denominación, yo soy un hijo de Dios. ¿Qué es usted? Un hijo de Dios. El apóstol Pablo dice allí, y vamos a leer el texto que les dije que íbamos a tener muy pendiente, el verso 3, donde dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El 3, esfuércense. Diga conmigo en esta mañana, esfuércense. Dígalo al menos con pasión, con valentía, esfuércense. El apóstol Pablo, cuando yo estuve investigando esta palabra esfuércense, porque el apóstol lo resalta allí de una manera muy enfática, y yo quiero que estén muy atentos, y los que están tomando notas. Esta palabra esfuércense viene del verbo griego que se traduce espoudanzontes. Tendría que colocar allí la palabra para que la vean, pero eso significa, esa palabra, espoudanzontes. Es enfático lo que el apóstol habla allí en este verbo, en esta palabra, y esto significa que debemos de estar poniendo empeño. En otras palabras, podemos leer el texto de esta manera y decir, o el apóstol Pablo dice, pongan empeño en guardar la unidad del Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Yo quiero que ustedes resalten, si tienen un marcador allí, un lápiz, y resalten esta palabra. Pongan empeño en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué más significa esta palabra en el griego? Que debemos que debemos de poner un empeño en hacer lo que el apóstol está mandando allí. Y es un llamado, también significa que es un llamado a una actividad continua y diligente. O sea, que el empeño, yo voy a poner todo mi empeño. Muchas veces decimos, mi hermano, ¿usted me puede ayudar en alguna cosa? Sí, hermano, voy a poner todo el empeño. ¿Ha dicho usted esta frase en algún momento? Sí, voy a poner todo mi empeño. ¿Qué significa eso? Que usted va a continuar para lograr lo que ha prometido hacer. Entonces, usted va a poner todo el empeño a hacer lo que el apóstol manda. No se va a quedar tranquilo. Es un llamado a tener una actividad continua y diligente. O sea, que usted va a poner toda diligencia. Va a ser muy diligente ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuántos hermanos vamos a poner todo nuestro empeño por guardar la unidad del Espíritu? Si usted está diciendo amén, debe participar de eso, porque esta mañana estamos para aprender algo extraordinario aquí. Y sigue diciendo en el griego que hay una urgencia. O sea, yo voy a poner un empeño porque hay una urgencia de hacerlo. Es muy importante, hay una urgencia. Es como cuando alguien te llama por teléfono y te dice, mire hijo, lo necesito aquí, pero ya. O sea, porque hay una urgencia. Usted debe dejar todo lo que está haciendo para venir a ese llamado. Eso es lo que significa el texto, que hay que poner hacer ese esfuerzo, y un esfuerzo pleno, incluyendo su voluntad. De repente usted no quiere ir al llamado, pero
el texto griego dice que usted debe de hacer un esfuerzo a tal punto que debe incluir su voluntad, sus sentimientos, no importa lo que pueda pasar, sus sentimientos, la razón. O sea, que usted no puede decir, no, pero es que no puede articular palabras, no puede tener un razonamiento contrario al llamado que te están haciendo, sino que debes emplear aún tus propias fuerzas para ir al llamado que te están haciendo. Eso es lo que significa esfuércense. Tienes que hacer una fuerza física. De repente no puedes moverte. Estás en un momento acostado con una fiebre o con una de esas gripas que están dando fuerte y usted dice, no quiero levantarme de esta cama, pero usted tiene que hacer un esfuerzo tan grande que tiene que poner todo el malestar a un lado para levantarse e ir. Eso es lo que significa, esfuércense. Tu actitud debe cambiar totalmente. Tienes que tener un deseo profundo de hacerlo, una actitud total de ir. O sea que esa palabra expresa que lo tienes que hacer y es hágalo ahora mismo. Es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Fíjense, hermano, lo importante de nosotros, y con razón cuando nosotros leemos la Escritura dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y necesitamos entonces conocer los significados de las palabras para mirar, para saber lo que se nos está pidiendo allí en la Escritura. Y muchas veces no hacemos las cosas como se nos pide, sino las hacemos a media. Y Dios no las quiere a media. El apóstol Pablo habla muy claramente. O sea que debemos de cumplir. Usted debe hacerlo. Y la última palabra es, lo digo de verdad. Ese es el significado en el griego. Yo me quedé tan sorprendida investigando esto. Y oye, muchas palabras allí que son tan importantes lo que significa la palabra esforzarse. Y este verbo excluye la pasividad y el quietismo, como les estaba diciendo. Usted no puede ir lentamente, sino que tiene que ser rápido. Es, como dice allí, hacerlo ahora mismo, no lo puedes dejar para después. No puedes estar quieto, bueno, lo haré luego, me voy a quedar aquí tranquila. No lo puedes hacer luego. Entonces es importante, hermanos, que nosotros, si es posible, aprendamos este texto. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo ¿de qué? De la paz. Una pregunta. ¿Será que los evangélicos de este siglo, de este tiempo, tienen, hermano, la disposición de la unidad? ¿O tienen en su corazón la disposición de mantenerse aislado y no tratarse unos a otros porque yo soy mejor que aquel y porque yo hablo mejor y porque yo he estudiado en un instituto y aquel no ha ido al instituto y porque yo tengo muchos posgrados y aquel no tiene posgrado? Esto no se trata de estas cosas, sino que se trata de nosotros esforzarnos por mantener esa unidad, porque dice la Escritura allí que es inviolable, tiene que mantenerse. Pero estas cosas suceden. ¿Cómo entonces hacemos en este tiempo la Iglesia de Cristo para tolerarlas? Debemos ser solícitos, debemos de esforzarnos. Si tú vas por una calle, si tú sales aquí a la avenida y vienen hermanos de otra congregación, porque, o sea, sí, tienen que haber muchas congregaciones, no una sola, somos una iglesia local y hay varias iglesias locales, pero formamos todos parte de un solo cuerpo. Entonces, si tú ves que el hermano cruza la calle para no saludarte, ¿qué debe hacer ustedes?
¿Qué debe hacer usted? Esforzarse y cruzar la calle para saludar al hermano, porque la palabra dice, esfuérzate para que mantengan la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque no vaya a ser cosa que el hermano tenga alguna cosa arraigada y guardada en su corazón por algún momento que se encontró contigo y tú a lo mejor no lo saludaste o hiciste algún gesto o alguna actitud que no le gustó y el hermano guardó eso en su debilidad, lo guardó en su corazón y por eso es que no te saluda. Y nosotros entonces, conociendo esta palabra, debemos de esforzarnos para, o sea, es más, debemos de hacerlo ya. Hoy nos vamos a esforzar y lo vamos a hacer ya. Al terminar la predicación, usted va a saludar a la persona que tiene tiempo que no saluda, al que tiene tiempo que no le estrechas la mano. No vaya a ser cosa que hayas tenido alguna actitud con él o él contigo, entonces pues vamos a esforzarnos, nos toca es a todos. Allí la exhortación del apóstol Pablo es para todos. Porque el Señor, hermano, quiere que nosotros tengamos relaciones, pero que esas relaciones sean reales. No, yo amo al hermano, el amor de Dios está en mi corazón y yo lo amo, pero cuando lo veo, huyo y no lo quiero saludar. Entonces, ¿cómo es ese amor? El amor debe ser visible y se tiene que manifestar. El amor que tengo por el otro debe ser visible, porque tiene que ser en el vínculo de la paz, manifestar ese amor. Y la paz es el vínculo, es lo que debemos de mantener, que no haya ningún pensamiento que estorbe en la mente de la familia de Cristo. Que no haya ningún pensamiento, hermano, que nos desvíe a pecar, que nos desvíe a hacer cosas contrarias, porque Dios fue el que creó esta unidad, no la creaste tú, la creó Dios, el soberano, el eterno, el invisible, el dueño de todas las cosas, nuestro amado Padre Celestial. Y por eso es que nosotros debemos demostrar al mundo que esa unidad existe. Debemos de esforzarnos para que el mundo vea que la unidad existe. Y cuando el mundo vea, mira cómo se saludan y cómo se aman, y este es de una congregación y aquella es de otra, pero mira cómo se saludan y no tienen ningún tipo de inconveniente, no tienen, sino que se aman verdaderamente. Es el amor de Dios, algo tiene que estar sucediendo y por ese testimonio es que muchos hermanos van a ser convertidos. Y en esta mañana yo quiero usar una analogía y el apóstol Pablo también la hace pues allí en esta carta de Efesios, habla acerca de las familias y vamos a hacer una analogía en cuanto a una familia humana. Pero cuando el apóstol Pablo habla aquí en Efesios de familia, se refiere al cuerpo, a la familia, a todos los miembros, donde una familia corporativa. Entonces, supongamos una pareja, hermanos, una pareja donde está de una familia, ¿verdad? Donde está el Señor. Vamos a colocarle un nombre aquí. Usted le va a colocar, yo le voy a colocar uno y usted le coloca el nombre que usted quiera. El señor Pancho y la señora Pancha. Se conocieron por algunas circunstancias y el señor Pancho se casó con la señora Pancha. Y le nacieron a la señora Pancha y al señor Pancho le nacieron 4 hijos. 4 hijos. Vamos a colocarle el nombre a estos 4 hijos. El primero se llamó Pancho, le colocaron el mismo nombre, Pancho, Pencho, Pincho y Puncho. No sé si usted le quiere colocar otro nombre, pero es para que usted se mantenga allí con esa pasión en esta mañana. Ok. Cuando fue pasando el tiempo, esta familia de los Panchos, ellos comenzaron a discutir mucho, a tal punto, hermanos, que comenzaron a alejarse el uno del otro
y hasta los hijos comenzaron a discutir unos con otros y a crear en esa familia discordia. Pero llegó a tal punto que Pancho y Pancha se divorciaron. Pancha y Pancho se divorciaron, pero quedaron los 4 hijos. ¿Y qué hicieron estos 4 hijos? Como vieron que sus padres se divorciaron y se separaron, entonces vino Pancho, se fue para Brasil, Pencho se fue para Argentina, Pincho se fue ¿para dónde? Para Estados Unidos, y Puncho se fue para Italia, vamos a suponer así. Cada uno se fue para un país distinto. Al pasar el tiempo, como no se trataban ya los padres, los hijos tampoco llamaban a los padres, y entonces estos hijos, como estaban muy distanciados, o sea, porque a veces estamos distanciados, puede ser que uno esté en otro país, pero yo estoy distanciada de mi mamá, pero yo la llamo en la mañana, la llamo en la tarde, y estoy allí conectada con ella, y siento como que la que estuviese aquí cerca de mí siempre. Pero ellos, hermanos, pasaron tanto tiempo que dejaron de hablarse, de llamarse por teléfono, y no se comunicaron nunca más. Supongamos que nosotros somos primos, todos nosotros somos primos de la familia de los Panchos. ¿Qué haríamos nosotros a favor entonces de esa familia, tomando en cuenta esta exhortación, tomando en cuenta esta palabra que el apóstol Pablo nos dice hoy? ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? ¿Nos encogeríamos de hombro como si no nos importara nada? ¿Seríamos ignorantes viendo una familia así? Veo mucho movimiento en esta mañana, mucha gente moviéndose. Ok, quiero que estemos atentos. ¿Estaríamos nosotros, hermanos, si fuéramos primos de esa familia, como les dije, si fuéramos primos de esa familia, nos dolería muchísimo en nuestro corazón por lo que está pasando? ¿O estaríamos sonrientes y felices por todo el daño que ha ocurrido a esa familia? ¿Murmuraríamos por lo que ha pasado? ¿Murmuraríamos contra Pancho, contra Pancha? ¿Murmuraríamos contra los hermanos que se fueron de un lugar a otro? Eso es lo que suele suceder en las familias y en las que están cercanas. Comienza la murmuración porque este se fue, porque el otro se fue, porque ocurrió esto y porque ocurrió aquello. Pero nosotros, hermanos, en primer lugar, nosotros debemos de entender que si somos primos de esta familia, el señor y la señora Pancha, ellos son esposos, se divorciaron. Pero ¿cómo está una pareja en la mente del individuo? Como esposo siempre lo vemos. Y cómo nosotros estamos mirando a los demás miembros, siempre los vamos a ver como los hijos de Pancha y los hijos de Pancho. Siempre los vamos a ver como hermanos. Esa familia, eso que hay allí, ese vínculo, eso es inviolable. Eso siempre va a permanecer. Ellos pueden, hermano, hasta quitarse el nombre. Pancho se puede cambiar el nombre. Pancha se puede cambiar el nombre. Y todos los Panchitos también se pueden cambiar el nombre. Pero siempre van a ser hermanos, van a ser hijos y van a ser padres. O sea que es una sola familia. Nosotros, hermanos, nunca podemos estar conformes con una situación así. Siempre debemos de
hacer lo que exhorta allí el apóstol Pablo. Siempre debemos de esforzarnos en darle en algún momento a esa familia palabras que los puedan levantar y decirles, no, ustedes siempre tienen que permanecer, ustedes son una familia que ha sido formada y ha sido establecida y es algo inviolable. Nadie va a agarrar a los hijos porque yo siempre les digo cuando converso con la familia y estos días pues estábamos participando de la boda de nuestra hermana Odalis y mi hermano Alex y estaba dándole algún consejo allí y yo les digo que un hijo cuando comete un error, usted no va a agarrar al hijo y lo va a sacar por la puerta y le va a decir, desde ahora en adelante tú no eres mi hijo porque usted acaba de hacer algo que no me agradó, usted acaba de desobedecer, usted acaba de manchar la familia, usted se me va fuera de aquí y lo saca con todo y ropa. ¿Algún padre y alguna madre hace eso en algún momento? Yo no lo he visto. O sea, si una madre saca a un hijo, mire, yo creo que inmediatamente tiene que arrepentirse y buscar al hijo. Puede ser que sí suceda por la maldad, por tanta maldad que hay, hermanos. Pero Dios es grande y Dios es misericordioso. Entonces, la familia, aunque estén el uno por allá y el uno por acá, la palabra dice allí que Dios fue el que estableció esa unidad de esa familia. Y así como nosotros nos tenemos que esforzar, y dice que el apóstol Pablo allí, y la palabra en el griego dice que lo que vas a hacer, tienes que hacerlo es ya, pues debemos entonces de comenzar a llamar a todos esos hijos que se fueron lejos y hablarle de acuerdo a la palabra y decirle que deben de volver, que deben de restablecer esas relaciones y que deben de arrepentirse porque Dios es el que nos puede perdonar y Dios es el que creó y estableció esa familia. Amén. Dele una alabanza al Señor en esta mañana. Es por eso que el apóstol allí, hermano, nos enfatiza y nos habla a mantener la unidad y a ser pacificadores. En la familia usted debe de esforzarse. Y traigo esta palabra porque en este tiempo una de las cosas que más se está dañando es la falta de comunión en las familias. Y eso es una de las cosas que más está dañando las familias. Y nosotros debemos de esforzarnos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una generación, que esta generación es la que va a impactar a todas las generaciones venideras. Y nosotros las tenemos allí cerca. Las tenemos tan cerca de que debemos de ministrarle palabras de amor a ellos, palabras de bendición, para que las familias que ellos formen sean familias totalmente llenas de amor y para que permanezca en las familias de ellos el vínculo de la paz, como dice allí la Escritura. Entonces nosotros, levante sus manos y diga, es por eso que debo esforzarme. Debo esforzarme, hermano, y exhortar. Cuando veamos alguna situación así, entonces exhortar a través de la palabra para que las familias puedan mantenerse y para que puedan las familias demostrar que verdaderamente a través del arrepentimiento y a través del perdón, hermano, todas las cosas se pueden solucionar. Muchas veces las familias se separan es por la falta de perdón. Pero cuando reconocen que han hecho mal, porque no es un solo miembro de la familia el que hace daño, sino que todos cometen diferentes errores y no quieren comunicarse, no quieren colaborar, no quieren esforzarse, y pues entonces cada quien agarra por un lado, uno agarra por un lado y el otro agarra por el otro. Y es por eso que el apóstol Pablo habla allí esta parte, y la habló en aquel tiempo, pero esta palabra es para nosotros en este tiempo, porque nosotros en este tiempo somos el cuerpo, diga yo soy el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué quiere Dios con el cuerpo de Cristo? El Señor cuida al cuerpo
Y en la familia hay que cuidar también al cuerpo, a ese cuerpo, que es esa familia. Tenemos que esforzarnos para que esa familia sea guardada, sea protegida y sea cuidada. Los padres, las madres, los hijos, todos hermanos debemos de cuidarla, porque dice que Cristo cuida a su cuerpo. Cristo cuida a la familia, Cristo cuida a la iglesia, que somos todos nosotros. Y por eso es que allí yo les dije que esa unión es indestructible. Nadie, hermano, la puede destruir. Nosotros no podemos hablar otro lenguaje, sino que tenemos de mantener dentro del pueblo de Dios, dentro de la familia, un lenguaje corporativo. Lo que Dios está ministrando hoy a esta iglesia puede ser que en África, que en otro continente, algún pastor o algún líder lo esté ministrando. ¿Sabe por qué? Diga, porque somos un solo cuerpo. Y porque hay un solo espíritu morando dentro de todo el cuerpo que está aquí en la tierra. No importa el lugar, no importa la raza, es un solo espíritu, hermano, que está ministrando a todas las familias, porque somos parte de un solo cuerpo y Cristo nos cuida a todos. Entonces, lo mismo que Dios le está ministrando a usted hoy, puede ser que el espíritu lo esté ministrando en otro lugar, porque es un solo espíritu que ministra a un solo cuerpo, para Dios mantenerlo guardado de todo lo que el enemigo quiera lanzar del mismo infierno. El infierno, hermano, está vomitando en este tiempo. Lo peor, lo que usted menos imagina, el infierno lo está vomitando. Y entonces, para que eso no salpique a nuestra familia, para que eso no salpique a nuestros niños, debemos de... Levante sus manos en esta mañana y diga, por eso es que me tengo que esforzar. Tengo que esforzarme. Porque tiene que haber un proceso de regeneración en este tiempo en la familia. Y esa regeneración la hace el Padre a través de Jesucristo, que derramó la sangre en el Calvario y dejó a su Espíritu para que more dentro de nosotros. ¿Cuántos estamos claros? Y es por eso que el apóstol Pablo, pues, nos habla allí esta palabra, se la habló en aquel tiempo a su iglesia. Y vamos a leer un texto en 1 Corintios capítulo 10, verso 23, que dice, todo me es lícito, pero no todo. Allí dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea que todo me es lícito, pero no todas las cosas me convienen. De repente, en mi familia, a mí me es lícito que yo me vaya de vacaciones para Florida. A mí me es lícito. ¿A cuántos de ustedes les es lícito? Para Argentina. A mí me es lícito. Pero ¿me conviene a mí irme para Argentina o para Florida sola? ¿Me conviene? Dice allí la Escritura que me debo de esforzar para mantener la unidad en mi familia y la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero como está en la familia, en primer lugar, porque el cuerpo de Cristo, puedo participar del cuerpo en otro lugar donde vaya, pero de la familia, de mi familia, de esta unidad, puedo participar en otro lugar. Tengo hijos en otro lugar, tengo esposo en otro lugar, tengo un solo esposo y tengo una sola hija. Entonces todo me es lícito, pero no todo conviene, porque hay cosas que hacemos en la familia y dañan a los demás miembros. Amén. Quiero que usted en esta mañana esté de pie y quiero que Ángel cante la canción que cantó, El centro de mi vida eres tú. Vamos a cantarla y vamos a decirle al Señor, tú eres el centro de mi vida. Señor, como tú eres el centro de mi vida, tú eres el que me ayudas
a esforzarme por mantener esta comunión tan linda y esta comunión tan hermosa. Yo cada vez que estoy, hermanos, reunida con ustedes, o cada vez que me reúno con la iglesia del Señor, para mí es un gozo, para mí es algo maravilloso, extraordinario, porque es participar de esa unidad, de esa comunión, y debo de esforzarme por mantenerla. La Escritura dice que debemos de abstenernos. Absteneos de todas las cosas malas.